Estás a un touch de Mujeres al Deporte. Nuestras deportistas profesionales, paralímpico, amateurs, juniors, seniors, escolares están en Mujeres al Deporte. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo más de Mujeres al Deporte. Hemos ido creciendo cada día más y por supuesto feliz de quienes hoy nos acompañan cuando ya estamos a final de año. Hay mucho que conversar, mucho deporte femenino que conversar y como voy a comenzar saludando, quiero agradecer la presencia, bueno, y para nosotros es un honor como Mujeres al Deporte tener a Catherine Bravo, una esgrimista, bueno, con una trayectoria sudamericana, panamericana, también presente en los Juegos Olímpicos y además una dirigente del deporte, representante de nuestros deportistas de alto rendimiento. Bienvenida. Muchas gracias, Maca. Bienvenida, bueno, tenemos muchísimas cosas que preguntar y también queremos saludar a otra deportista también destacada, número 1 del tenis chileno, quien además nos va a contar bastantes novedades de lo que se viene para el tenis chileno en nuestro país, algo muy importante para el tenis femenino, que eso es lo que nos interesa. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿y tú, Maca? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, porque sabemos que tenías planificado un viaje al sur, que lo pospusiste por algunas horas, así que muchas gracias por estar presente y acompañarnos acá en Mujeres al Deporte. Y muchas gracias también quiero agradecer a Claudia Larenas, psicóloga deportiva, quien lleva una trayectoria. Bueno, estuve leyendo el currículum de tuyo, Claudia, además de ser deportista, conferencista en muchos congresos nacionales e internacionales hablando de lo que es el alto rendimiento y la psicología. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación y un agrado poder compartir este momento de conversación. Feliz, y aquí sintámonos todas así con tratar de preguntarnos mutuamente, porque esa es la idea, que sea una conversación. Me gustaría comenzar contigo, Catherine, preguntarte ¿cómo ves el deporte femenino con toda la experiencia como deportista? ¿Qué ha significado para ti ser mujer y deportista de alto rendimiento en nuestro país? Y después también en tu rol como dirigente. Bueno, la verdad es que se sabe que históricamente y a nivel mundial incluso el deporte femenino está al debe con respecto a nuestros homólogos varones. La verdad es que me gustaría hablar del diálogo ciudadano deportivo que se hizo hace unos días atrás en el CEO, que consistía en una especie de cabildo del deporte, donde participaron justamente 3 actores principales, llámese los entrenadores, los dirigentes y los deportistas. Comenzando a analizar los datos, en cuanto a participación, pudimos apreciar de que en el grupo de los deportistas, más del 50% de los asistentes fueron mujeres. Entonces, si bien sabemos que hoy en día los entrenadores y dirigentes son mayoritariamente varones, vemos que la tendencia se está cambiando a nivel de participación, a hacer escuchar su voz en el punto de vista de los deportistas. También a nivel de resultados vemos que hay muchas mujeres deportistas que realmente están sacando, digamos, mojando la camiseta chilena y sacando excelentes resultados a nivel internacional. Por lo tanto, esa tendencia me da a sospechar de que nos falta mucho para que tanto a nivel de entrenadores como dirigentes se vaya equiparando la cancha en el deporte. Claudia, tú llevas muchísimo tiempo además en el deporte, en lo que es la psicología deportiva, con una mirada muy de cerca al deportista. ¿De qué manera tú crees que la mujer deportista ha ido cambiando, en las últimas décadas? Mira, ¿O ha ido evolucionando en las últimas décadas? Sí, me voy a trasladar a como unos 20 años atrás o un poquito más, cuando nosotros éramos chicas. Guaguas. Sí, o más entonces, donde en el fondo lo que iba pasando era que en la familia el ideal era que la mujercita de la familia estuviera muy bien vestida, jugando a las muñecas, con muy poca actividad, mientras que los hombres era
lo normal, que salieran a jugar fútbol, etcétera, etcétera. Y empezó a ser muy fuerte esa tendencia. Pero hubo muchas niñas que empezaron a ser muy inquietas. Y esas niñas tan inquietas ya no las podían tener tan bien vestiditas ni nada. Era la que se subía al árbol y todo. Entonces, ¿qué hacemos con esta niñita? ¿Y qué hacemos con esta niñita? Empezó a ayudar a que se incorporaran a los deportes. Antes de que partiera el fútbol femenino, que una niñita jugara en el colegio con los compañeros, era algo muy mal visto. Muy mal visto, sí. Entonces, si nos remontamos bien para atrás, desde que esto parte en Grecia, ¿no? El deporte era solo para hombres, no ni siquiera lo podían mirar las mujeres. Después se decidió que lo miraran las mujeres solteras. Después, ya un poco más moviéndote en la historia, en 1990 recién se incorpora la mujer en realidad a los Juegos Olímpicos de Verano, con algunas pruebas, golf, muy suavecito, porque parecía que la fortaleza física de los hombres era lo que marcaba la posibilidad de hacer deporte. Y eso fue dando pie a que hubiesen más cosas o deportes en los cuales poder participar. Y entonces en poco tiempo ya las niñas estaban... El tenis fue uno de los primeros deportes que participaron mujeres, atletismo. Hubo mujeres importantísimas en el tenis profesional como la Billie Jean King, o sea, mujeres que empujaron, sobre todo el tenis profesional. En la época, yo te digo, al principio de los 70 fueron fundamentales para poder ir equiparando esa cancha que finalmente, bueno, ahora... Todavía yo creo que falta mucho por hacer en el tenis, pero al menos los Grand Slam, los dineros o las condiciones que se tienen son iguales. Sí, pero eso no pasa en todos los deportes. Pero un poco lo que decía Katy, ¿no? También en los comités olímpicos nacionales tampoco había mujeres en las directivas. El Comité Olímpico Internacional sacó una normativa, no recuerdo bien el año, en donde había obligación de que hubiese una mujer en cada comité olímpico nacional. Y eso ha ido abriendo puertas y ha ido abriendo posibilidades. Entonces, también ayuda a que este modelo de la niñita bien vestida jugando a las muñecas, que no pueda ni jugar con autos ni nada, también vaya cambiando. Pero en nuestra sociedad eso también influye del punto de vista cultural. Del punto de vista cultural, el medio sociocultural medio alto hace que sus hijas participen, pero en hockey, en atletismo, donde... Y sin pensar en el profesionalismo, es una cosa que... No, para nada, y en donde no le salgan músculos. Entonces también hay una cosa estética que está marcando y que ha marcado mucho al deporte femenino. Y por otro lado, las chicas más movedizas son las que han logrado ir haciendo como estos cambios. Las que no se pueden quedar quietas, entonces al final los deciden meter. Déficit atencional, mujer o hombre, al deporte. Bueno, y la familia sigue siendo fundamental muchas veces para poder de alguna u otra forma generar este bichito de las ganas de o encaminarlas hacia el deporte. Por supuesto, pero aquí hay cosas importantes. El deporte desde muy pequeñito ayuda a todo el desarrollo de la psicomotricidad y por lo tanto a nivel de autoestima. Si niños y niñas participan del deporte, esto lo van a desarrollar mucho más fácilmente. Hemos hecho estudios que no han sido publicados porque están dentro del Centro de Alto Rendimiento, donde la evaluación de la autoestima de nuestros deportistas, y lo podemos entender a nivel de Chile, ¿no? Es más bien baja. Si hubiese mayor participación en el deporte, eso podría mejorar en términos de autoconocimiento, en términos de poder decir soy tan capaz o no de hacer tal o cual cosa. A mí me gustaría, veía a la Dani escuchando muy, muy cerca todo esto. Y bueno, tu familia fue fundamental también, Dani, sobre todo en tus primeros pasos en el tenis. Y en tu amor por Colo-Colo, además. No, sí, mi familia desde el primer día fue fundamental. O sea, yo empecé a jugar al tenis porque veía en la tele al Chino Río. Y siempre me imaginé llegar a ser como él o participar en los mismos torneos. Y en ese sentido mi papá, que fue mi mayor pilar, me inscribió en una escuela de tenis. ¿En la Federación de Tenis a los 7 años. Y desde ahí comencé y nunca más dejé de jugar al tenis. Pero siempre han sido
un apoyo, o sea, porque he pasado por problemas económicos, por lo difícil que también es la carrera como tenista, la soledad, el estar fuera de Chile, el estar lejos de tu familia. Pero también con un privilegio, yo creo que muchas veces cuando uno ya se retira, ya es vieja, uno después se da cuenta de a lo mejor quizás es lo fuerte, seguramente situaciones difíciles que uno pasa, pero además del privilegio que uno tiene muchas veces de abrirse al mundo. No, obviamente, o sea, a mí me ha ayudado un montón, gracias al tenis he podido conocer demasiados países, salir de Chile, pues yo creo que si no hubiera sido tenista, no hubiera conocido ni un país. Y te da esa independencia. A mí también, yo era muy regalona y ahora igual estoy viviendo, sigo regalona, pero ya sé no vivir me mientas a mí. Ya puedo vivir sola y todo no, eso. Sí. Catherine, bueno, tú tampoco estás lejos de eso, pero tú naciste además en una familia muy cercana a lo que es la esgrima. Tu papá es un maestro de la esgrima. Y bueno, naciste en Alemania, después te fuiste, desarrollaste el deporte en Francia y finalmente viniste acá a entregarnos las medallas. Algo así, bien informada. Sí, es que me ha llamado mucho la atención, además, siempre esta carrera donde eres deportista, pero además dirigente, preocupada además de tus pares. Pero ¿cómo fue el comienzo? ¿Qué importancia fue esa? Bueno, la verdad es que tuve la suerte de nacer en Europa. En Alemania ya antes de los 5 años, al tiro los niños los incentivan motrizmente. Y luego llego a Francia, donde ahí mi padre me inicia en la disciplina, que en mi caso efectivamente es familiar. Mi abuelo fundó el club de mi padre, en el cual está mi papá hoy en día, el Club Scaramouche, al cual mando saludos. Y bueno, en Francia la verdad es que la realidad es completamente distinta, hay cultura deportiva, es un país potencia en mi disciplina. Y bueno, alcancé efectivamente en Francia a llegar incluso a la selección francesa, fui abanderada en la categoría cadete en el Mundial de Bonn. Y bueno, circunstancias de la vida, mi padre fue contratado aquí en Chile en el año 95, por lo cual tuve que seguirlo, me vine con él y ahí, bueno, tuve que esperar un año para tener la nacionalidad chilena y de ahí en adelante representar a Chile. Entonces cuando tú dices efectivamente de que fui formada en Europa y vine a traer las medallas aquí, es bastante acertado. Tenía una ventaja tremenda en comparación con todas mis otras compañeras de selección. Cuando hablamos de ventaja, ¿a qué te refieres? ¿A la técnica? ¿A cómo fuiste formada? ¿A qué se refiere eso técnicamente hablando? Al entorno deportivo que hay en los países desarrollados. Yo me inicié a los 7 años y desde los 7 años haciendo competencia a nivel de liga, a nivel regional y luego nacional. Entonces yo ya tenía un bagaje, una experiencia muy grande en comparación con mis compañeras aquí. Por lo que eso me permitió, los 20 años que representé a Chile, ser la número 1 en Chile. ¿Ya? ¿Así de importantes son los primeros años? Bueno, mi deporte es un deporte muy técnico, por lo tanto, más joven uno comienza, mejor técnica va adquiriendo y luego lo que sumas es la experiencia de las competencias, el roce. Entonces, a mayor variedad de rivales, yo voy aumentando mi gama de experiencia y me voy enriqueciendo. Por lo tanto, efectivamente, bueno, al año de comenzar a representar a Chile ya estaba en finales de Sudamericano y de ahí fue un progreso hasta los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es la edad con la que se comienza la esgrima? Lo ideal son los 7 años. Hay niños que han comenzado antes, pero yo no lo recomiendo personalmente, como soy profesora, ya tuve esa experiencia, debido a que todavía no tienen la madurez para aprender justamente el gesto técnico y también es un poco frustrante la diferencia de tamaño entre niñitos y recibir unos golpes no es muy agradable. Entonces yo como profesora recomiendo iniciar mi deporte a los 7 años. A los 7 años, pero para un niño que a lo mejor no haya hecho ningún otro deporte. Por ejemplo, si el niño ha jugado básquetbol o ha hecho tenis, porque de repente tú ves posiciones que son un poco similares. Sí, bueno, la verdad es que en la esgrima igual al principio como no hay mucha técnica, lo que prima es el tamaño y la fuerza. Entonces depende del niño si es que tolera la frustración o no, porque la idea no es que venga chiquitito y que se me amurra a los 6 meses, no es la gracia. Entonces esperar un nivel
suficiente madurez, lo seguro 7 años en adelante está perfecto. Claudia, estamos hablando de desde qué edad comienzan los niños en el deporte, estamos hablando de la esgrima, pero psicológicamente, ¿qué uno podría esperar en las diferentes etapas de los niños? Esto es casi como una clase o como un consejo como mamá también. Muchas veces uno, me imagino que en la etapa infantil uno busca que el niño disfrute. ¿Cuáles son las etapas que uno quisiera que el niño psicológicamente fuera adquiriendo? Mira, lo más importante es que los niños se entretengan. Hay mejores deportes y peores deportes para empezar. Por ejemplo, si hablamos de la gimnasia artística, en donde los niños y niñas empiezan a tener control de su cuerpo, sería un muy buen deporte para iniciar. No estamos hablando que porque en gimnasia se parte bastante temprano, no se suben a ningún aparato ni nada, solo que empiezan a poder manejar y controlar su cuerpo. Eso va unido al desarrollo, ¿cierto?, de nuestro cerebro, donde en esa edad la plasticidad del cerebro es tremenda. ¿Tú dices qué edad? Estamos hablando de Estamos los 5, hablando para gimnasia artística, podría ser desde los 5. Catherine plantea muy bien que en deportes más técnicos, donde hay que desarrollar movimientos específicos, ¿cierto? Con ciertos el tenis, el básquetbol, etcétera. No, la esgrima es un poquito más compleja desde el punto de vista técnica, porque el tenis, el básquetbol, el pádel, cosas que están de moda ahora, sí hay una forma de pegar, pero no hay un rival al frente como si es en la esgrima, que hay que estar mirando qué es lo que está haciendo el otro, en una velocidad y en una distancia muy cortita. Y desde el punto de vista técnico se entiende muy bien los que manejan la técnica y se entienden pésimo los que manejan la técnica y los que no manejan la técnica, entonces es un problema importante. Pero un poco tomándolo de la frustración que habló Catherine, evidentemente poder iniciar alguna actividad deportiva, hay muy pocos lugares donde hay trabajo de psicomotricidad, que sería lo ideal. Lamentablemente también hay pocos lugares donde se desarrolle la gimnasia artística. Y además se tiende a que haya una competencia temprana. Estamos un poco en problema. Culturalmente, a nivel deportivo, no tenemos ese desarrollo. Yo he tenido la suerte de conocer Francia a través de mi hija, porque ella es jugadora de handball. Y en toda Europa tienen, como planteó Katy en la esgrima, en otros deportes competencias desde los 7, 8, 9, 10 y va avanzando en dificultad, en incorporación de la mayoría de reglas, los premian a todos, etcétera. Aquí en el atletismo se ha hecho algo de eso con encuentros deportivos donde son premiados los primeros 6 o las primeras 6 ganadoras, o a veces hasta el octavo. Entonces aquí se empieza a confundir como el desarrollo deportivo de control de cuerpo con la competencia. Y la competencia viene un poco más adelante. Inicialmente los niños lo que tienen que hacer es entretenerse y hacer lo que les gusta. A veces se van a frustrar y eso nos va a ayudar a nosotras madres porque somos muy sobreprotectores de nuestros hijos y es importante que los niños se frustren. O sea, la primera etapa es el que los niños disfruten, pasarlo bien. Pero después, en una etapa, ¿cuál? La adolescencia, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que deberíamos buscar? Maca, antes de eso creo que es importante como mamá, consejo de mamá, que los niños justamente antes de los 7 años, que se especialicen efectivamente en un deporte un poquitito más complicado, técnico, se habla siempre de 3 deportes que son como matriz, que si uno practica uno de esos deportes le va a servir para toda la vida y elegir cualquier otro deporte. Y ahí estamos hablando de la natación, de la gimnasia y del atletismo. Entonces, esos 3 deportes es el consejo que yo le daría a todas las mamás ante los 7 años. No dejen que sus hijos no hagan nada hasta los 7. Hoy aquí en Chile a mí me llamó muchísimo la atención de que el porcentaje de gente que sabe nadar es muy bajo. Sí. Lo primero, yo diría, desde bebé, lo primero, natación. No, y de ahí cambiarlo. En nadar perrito. Claro, o sea, pero algunos ni siquiera, pues eso es lo más...
por ejemplo, eso debiese ser algo ya estatal. Claro. O sea, en Bueno, ahí- Europa ahí todos entramos- los niños saben nadar. Ahí entramos nuevamente al problema que tenemos en general de la infraestructura. Claro. O sea, les puedo contar un poco, también comentándole a la Dani y comentándole a ustedes, que ojalá las invitamos también nosotros entre el 5 y el 8 de febrero. Chile va a ser sede de un importante campeonato femenino. Después de 25 años, Chile vuelve a tener la Copa Federación acá en nuestro país, que es igual que los hombres de Copa Davis, acá vamos a tener la Fed Cup, que si en vez de Sí, sí. Davis Cup es Fed Sí, Cup. sí. Y uno de nuestros peores, o sea, lo que más nos costó, yo te digo, fue poder buscar un club donde tuviéramos la infraestructura adecuada en cuanto a las medidas de las canchas. O sea, imagínate que somos un país que hemos tenido grandes triunfos a nivel internacional. Ahora tenemos a un Jarry, tenemos a un Garín, hemos tenido al Chino Río, hemos tenido las medallas olímpicas con Masui González. También un vicecampeonato en Copa Davis a mediados de los 70, y no teníamos condiciones, no teníamos clubes, imagínate, y un poco haciendo el símil con que ojalá que fuera una política, o sea, del Ministerio de Educación, que pudiesen los niños saber nadar, pero ¿cuántas piscinas tenemos? Y un poco... Sí, exactamente. Bueno, la infraestructura es una complejidad, pero también la unión entre los diferentes ministerios tampoco se ha producido. Por ejemplo, si hubiese un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación con el Ministerio del Deporte, donde se priorizara ciertos dineros del IND o del Ministerio para Infraestructura para poner piscinas en diferentes sectores, sí, entonces los colegios podrían ir y que pudiesen aprender a nadar, etcétera. He tenido la suerte de estar en Europa y casi todos los colegios tienen piscina. Y tienen mucha infraestructura. Es como otro planeta. Sí, lamentablemente sí. Lo que pasa es que entienden en otras partes del mundo que el desarrollo del cuerpo es tan importante como el desarrollo de la mente. En nuestro país vivimos más por el desarrollo de la mente. Entonces, que uno se saque buenas notas, que tenga los mejores promedios en el colegio para poder entrar a la mejor universidad y ojalá a la mejor carrera. Y tenemos momentos en que a los niños no les va tan bien y son castigados con el deporte. Y debiera ser exactamente al revés. Yo podría, como mamá, quitarle todo el tema de redes sociales y juego, pero no el deporte. El deporte genera un desarrollo de una cantidad de neuronas que va a servir hasta cuando seamos viejitos. Mientras más neuronas tengamos, tenemos menos probabilidad de sufrir demencia, por ejemplo. Segundo, voy a hacer deporte ya. No me está resultando. Todo. Segundo, si alguna de ustedes, yo creo que les ha pasado, después de entrenar, estudia, es mucho más fácil aprenderse la materia, porque por la misma actividad física y la cantidad de latidos cardíacos, la sangre circula más rápido en el cuerpo, por lo tanto también en nuestro cerebro. Entonces una receta muy, muy, muy interesante. Uno va a entrenar. No estamos hablando de estas horas que pasan algunas, no, sino que estamos hablando de niños de colegio, que son 2 horas, 3 horas, llega a la casa, se ducha y estudia, y te aseguro que va a ser mucho más fácil el estudiar. Entonces, buen dato. ¿Por qué? Porque hay todo un movimiento de la sangre a todo nivel y en verdad uno absorbe mucho más rápido la materia o los contenidos, o etcétera. Más allá de que hay que estudiar 3 días seguidos para que uno pueda aprender algo, que también ese es otro dato que no todos sabemos. El día anterior se calienta la materia, pero si quiero estudiar un poco mejor, estudio un día, aprendo un tercio de lo que estudié, el segundo día aprendo otro tercio, y en el tercer día se maneja toda la incorporación de la información que quiero aprender. Entonces esta cosa tiene muchos beneficios, pero quitarles el deporte a los niños porque no les está yendo bien en el colegio es el peor negocio, porque en el colegio nos están enseñando que a través del deporte tienen que esforzarse. Si yo quiero ser mejor esgrimista, tenista o atleta, tengo que entrenar y lo logro. Y si eso se logra traspasar a quiero que me vaya mejor en el colegio, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Entre estudiar y entrenar no hay por dónde perderse, pero es el mismo mecanismo. Si alguien es capaz de esforzarse y tener buen rendimiento
deportivo, es capaz de estudiar y tener buen rendimiento en el colegio. Bueno, eso lo conversamos justamente la semana pasada. Porque perdón. Pero lo conversamos porque justo nuestro auspiciador es Kumon. Entonces hacíamos como el símil entre lo que era la planificación que ellos tenían, el régimen de estudio que ellos tenían, con lo que era el entrenamiento. Y un entrenamiento que me gustaría preguntarle a la Dani. Yo no había tenido la oportunidad de hablar con la Dani. Feliz, gracias por venir. Y además preguntarte, ¿cómo fue este año, este año que pasó, a donde nuevamente estás radicado, te radicaste en España? ¿Cómo lo evaluarías en general? A ver, en cuanto a resultados, creo que fue un año no tan positivo. Yo esperaba mucho más, creo que tengo capacidades para lograr más cosas y sobre todo la segunda parte del año no fue tan buena. Ahora el hecho de estar en España creo que me ha ayudado un montón. Ya te decía antes, solo un poco a independizarme más, sino que el nivel y la misma infraestructura allá en Europa es mucho mejor. Me hace concentrarme más en mis cosas, porque uno igual cuando está en Chile y tiene más gente, se desvía más de un poco de lo que uno hace. Cuéntanos un poco, ¿con quién estás? ¿Estás con Albert? ¿Cuál es tu grupo técnico allá? ¿Todos españoles? Todos españoles, sí. Mi preparador físico también es español. Trabajo con un psicólogo, fisio también, realmente son todos españoles y de un gran nivel, que han trabajado con otros deportistas en alto rendimiento, así que me han ayudado un montón. Yo creo que estoy muy contenta de estar en España, por eso este otro año intentaré seguir allá, si es que también tengo los recursos y todo eso, que es importante. Y espero que sea un mejor año en cuanto a resultados. ¿De qué manera pudiste planificar quiénes estuvieron atrás tuyo como auspiciadores? ¿Quiénes están contigo? ¿Quiénes hacen posible que tengamos a una Daniela Seguiel que esté jugando internacionalmente, que pueda tener todo ese equipo técnico? Bueno, Colo-Colo es el principal apoyo. También está LP, que son los dos principales apoyos que tengo en cuanto a económicos para poder estar fuera de Chile. Después, como marcas que me auspician, son Yonex, que me entregan las raquetas, el plano olímpico, la vestimenta, el plano olímpico que también me entrega un dinero al año, que es súper importante para poder viajar y poder competir a nivel internacional. ¿Qué importancia ha tenido ese aporte que te entrega el plano olímpico en tu carrera en los últimos años? Ha sido bastante importante, porque te digo que obviamente ha costado encontrar sponsor. Y en ese sentido ellos me han podido ayudar no solo a estar fuera, sino que a poder competir y poder pagar a un entrenador que de un mayor prestigio. Bueno, estábamos conversando de Fed Cup, que la verdad es que luchamos muchísimo por traerla a Chile. El día de hoy se nomina al capitán, que es Velus Prayú, y a Belén Ludueña, que es la ayudante del capitán. Son dos, Velus Prayú no necesita presentación, un gran tenista chileno. Belén, que ha estado con ustedes hace muchos años ya en este proceso de lo que es Fed Cup. ¿Qué es lo que esperan ustedes, tú como pilar número uno del equipo, para esta Fed Cup? ¿Cómo ves las posibilidades que tiene este equipo, si llegan todas en las mejores condiciones? Sí, o sea, yo lo personal confío mucho en el equipo y en que podemos quedarnos con uno de los dos cupos que entregan para el repechaje al Grupo Mundial. Estos últimos 4 años, el 2017 estuvimos ahí, que hicimos final. Ahí solamente clasificaba uno. Ahí solamente en clasificaba México. uno, ¿Ya? hicimos final. Y tenemos un grupo bastante bueno, muy competitivo, y esperemos que podamos llegar todas de la mejor forma tenística y física y mental para poder representar a Chile de la mejor manera. Ahora, con la incorporación de Velus, que también ya nos ha acompañado hace años atrás, y con Belén, que ya lleva 4 años acompañándonos, creo que podemos formar un gran equipo, tener la misma unidad que hemos llevado. Alejandra Quesada también, que es la kinesióloga. La Anita, que nos ayuda sí, también en la parte psicológica, Pablo Polanco en la parte física. Creo que hay un buen grupo. Perfecto. Bueno, muchísima suerte. Creo que ojalá que se haga una gran labor en esa. Yo creo que para eso estamos trabajando todos y todas, para que sea la mejor Fed Cup, para que ustedes se sientan bien. Y por supuesto que lo más lindo sería poder ganar uno de esos 2 cupos de alguna u otra forma para el repechaje al Grupo Mundial. Hablábamos del planado.
¿De qué manera ustedes evalúan este aporte que les entrega el Plan ADO a muchos y muchas deportistas? Yo tengo mi opinión de fuera, pero después para que conversemos. La verdad es que el Plan Olímpico es una herramienta que fue creada hace poco y que ya está dando sus primeros resultados. O sea, ya solamente ver las medallas que sacamos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, nadie puede negar de que todo eso fue gracias al Plan Olímpico. ¿En qué consiste para la gente que no sabe de qué se trata? Bueno, en Chile tenemos justamente el deporte se financia, el deporte amateur, por justamente plata del Estado, que está en el Ministerio del Deporte, el cual, bueno, tiene que hacer un aporte al Comité Olímpico mediante el IND, y entonces para que sea más flexible, técnico, la distribución de los recursos, se creó una especie de panel técnico, el cual es el encargado justamente de poder de evaluar, de ser más flexible y más, digamos, poder reaccionar de manera rápida. Por ejemplo, si un deportista se lesiona, que esa plata no se pierda y se pueda reinvertir en otro deporte, etcétera. Entonces, esa herramienta antiguamente no existía y teníamos la barrera burocrática justamente de lo que es pertenecer a un ministerio, donde efectivamente la plata que no se usaba se perdía y bueno, es un mejor manejo. Hoy en día, efectivamente, como ya lo mencioné, los resultados están a la vista. Hay que seguir en esa senda, hay que seguir apoyando también a los más jóvenes, no dejar generaciones muy largas. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de la esgrima entre París Nostroza y yo, y la nueva generación son casi 20 años de diferencia, y eso no puede suceder. Siempre debe haber, bueno, 3 edades, ¿ya? Los maduros, los que están en la edad correcta y el relevo. Entonces, eso debiese conformar un equipo para justamente que no se produzca este tipo de lagunas muy grandes. Cuéntame, ¿qué crees tú que se debe mejorar, o que, saliéndonos un poco lo que es el Plan Olímpico, qué se debe mejorar en general? ¿Qué condiciones se deberían mejorar para los deportistas y las deportistas de alto rendimiento, pensando un poco en que son deportistas en la edad más productiva que nosotros podemos tener? Que dejan de lado, muchas veces terminan el colegio y cuesta mucho mantener, aunque ahora se dan bastantes facilidades, poder mantener una carrera universitaria, pensando también en lo que es el futuro, cuando dejas de hacer este deporte, cuando quizás tienes 30 años, pero ya recién empezar a estudiar a esa edad, y cuando quieres formar, en el caso de las mujeres, ahora, bueno, con el tema del feminismo, pero en general quieres formar una familia. Bueno, nosotros en DAR Chile, desde un principio hicimos el diagnóstico de las necesidades urgentes que resolver para los deportistas, que aún no están resueltas y que la verdad es que se asimilan mucho, se asemejan a lo que está pidiendo la gente hoy en día en la calle, ¿ya? El deportista de alto rendimiento siempre ha sido, ha tenido una vida muy precaria. Bueno, eso un poquitito menos formal, siempre nos preguntábamos a ver cuál es el perfil del deportista de alto rendimiento en Chile. Y la verdad es que nosotros coincidíamos en de que, además que es un esfuerzo familiar, el hecho de elegir entre una carrera deportiva y seguir con una carrera tradicional, académica, universitaria, era una especie de grado de locura. Completamente. Porque es tirarse a un abismo donde si hago alto rendimiento, por lo menos debo entrenar 2 veces al día. Y perdón, y que te preguntas, bueno, pero ¿a qué te dedicas? No, al deporte, pero ¿qué haces? Soy deportista. Entonces, claro, súmese a eso el nivel de entrenamiento, las competencias, las giras, donde, muchos deportistas quizás viajan una semana, otros un mes, otros 3 meses, otros años afuera, y eso es muy difícil de compatibilizar tanto con una actividad académica como también laboral. Por lo tanto, bueno, eso era el primer diagnóstico, ¿ya? Necesitamos flexibilidad para poder estudiar. Nosotros estamos completamente en contra de que un deportista no siga estudiando. Eso no debe ser.
Luego el tema, por ejemplo, de la salud. No puede ser que un deportista de alto rendimiento solamente tenga un seguro de accidente deportivo. ¿Ya? Nosotros necesitamos tener un apoyo en salud integral. El deportista mujer, por ejemplo, necesitamos atención ginecológica, alguien que tiene una carie necesita atención odontológica, etcétera. Otras necesidades, por ejemplo, el incentivo económico que recibimos del PRODAR, no califica para, por ejemplo, sacar un crédito, ¿ya? Ni siquiera para sacar un plan de celular, imagínense. Entonces, y todos los años dedicados al alto rendimiento, finalmente tampoco hay apoyo en cuanto a lo que son las pensiones de vejez. Entonces, mi ejemplo propio, 20 años donde no coticé, duele cuando uno se retira. Ahí me pregunta, y entendiendo toda esa problemática, falta también un poco, aparte del aporte o la ayuda, falta un poco de educación, que de alguna u otra forma podamos educar a nuestros deportistas en ese sentido, porque muchas veces tú hablas con los deportistas, o me incluyo, y si no tienes una familia que a lo mejor te va diciendo, ¿sabes qué? Si te van, no sé, 150 y 50, que guárdalos acá al lado. Eso te digo, a lo mejor que el aporte o el apoyo vaya también de la mano a que, como es cuando te hacen una liquidación de sueldo que de ahí te sacan, que finalmente uno ya finalmente no sabe si es bueno ponerlo en la AFP o de alguna otra forma ahorrar para el pie y finalmente pagar un departamento a esta altura, pero mi pregunta es también un poco eso. Yo creo, Maca, que la problemática es mucho más amplia que eso. Justamente en el diálogo ciudadano, lo que resaltó a la vista de que los tres principales actores del deporte decían que había que cambiar era que el deporte sea considerado un derecho constitucional. Estamos en esa, nosotros hace muchísimo tiempo que venimos hablando de eso, todo el mundo nos queda mirando con unos ojos rojos, a ver, pero ¿de qué están hablando? Me consta. No es así. Sabemos que a nivel mundial el deporte en algunos países desarrollados es realmente considerado no solamente como una herramienta para ganar medallas, es mucho más que eso el deporte. Necesitamos tener políticas deportivas que sean de largo plazo, que no se vayan cambiando cada vez que hay un cambio de gobierno o de ministro o de director del IND. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos aumentar la masa crítica, queremos que nuestra sociedad, que tiene tasas, hablamos delante de la mente, ¿cierto? La mente no es solamente lo académico, la mente es súper... en Chile, desgraciadamente, las tasas de suicidio, de depresión, vemos la obesidad en los niños es tremenda. Entonces, estamos afectando efectivamente en distintas problemáticas, donde finalmente aquí llegamos en pedir que se crea una especie de comité interministerial del deporte, donde ahí entran todos, pero todos los ministerios, no solo actores, todos los ministerios, porque el deporte tiene múltiples aristas que la verdad es que incluso en lo económico, si es que uno apoya el deporte, también incentiva la parte económica. Entonces, desarrollo social, que los niños se sientan partícipes de un club, de un área social, en vez de, hoy en día estar ahí en la calle y quizás no haciendo cosas muy católicas. Obvio. Entonces, eso es lo que resaltó, es súper importante, nosotros queremos apoyar esa iniciativa, llamamos justamente a todos los actores que están interesados en aportar. Nosotros sabemos que hay un grupo también de médicos, pediatras, y que ellos crearon una iniciativa que encontré muy interesante que se llamaba La Silla, que era el logo, era el sedentarismo mata. Entonces, si uno ve que ya a nivel de salud hay personas que quieren justamente que no solo deporte, actividad física, hagámoslo desde las salas cunas hasta los abuelitos. Eso ahorraríamos cualquier cantidad en salud. Así es. Mental, kinésica. Sabemos que los adultos mayores que han tenido mucho más actividad física son más saludables. ¿Qué pasa con toda la gente que estuvo toda la vida frente a un computador? Entonces, eso.
está bueno a meditar. No, por supuesto. ¿De qué manera podemos bajar este deporte es un derecho? ¿De qué manera bajamos todas estas ideas? Bueno, justamente en el proceso en el cual Chile se encuentra, nosotros estamos justamente organizándonos con el Comité Olímpico, con el Ministerio, y vamos a reformular todo eso para ver cuál va a ser el camino, cómo plantearlo, porque eso debe ser una decisión ya a nivel del Congreso, diputados, senadores, etcétera, para ver cómo podemos incorporar el deporte como un derecho constitucional. Bueno, qué importantísimo, y también es súper importante, vamos a saludar a quienes son nuestros auspiciadores, a METS, que yo sé que también es un gran auspiciador de la Dani Seguel. METS, líderes en medicina deportiva, es impresionante la clínica METS en la dehesa, visítenla. A Kumon, educación de nivel mundial a tu alcance. Kumon, quien estuvo durante todo este año con la Liga Escolar Femenina de Tenis. Más de 120 niñitas jugando. Muchas gracias porque estuvo presente en el máster la Dani. ALP, la mejor solución en construcción, que esperemos que este próximo año podamos tener muchas ideas junto a ALP. www.lpchile.cl, quien cree en el deporte femenino en Chile. GET, la marca del tenis chileno. Caos, la marca deportiva que viste a las deportistas en Chile. E Imprenta Italiana, quien hace realidad tus sueños a través de la impresión. Mientras conversaba, Catherine, yo veía que la Claudia hacía así. Me gustaría también que nos comentara qué le parece todo esto que hablaba Catherine, que me parece súper interesante. Me parece muy interesante, pero digo, ¿cómo comenzamos? O sea, como que de alguna otra forma te ponía un poco ansiosa, por decir, ¿de qué manera podemos comenzar? Porque hay muchos temas. Yo como deportista, o sea, que los vengo escuchando, y cuando viaja una delegación y le falta algo, y cuando escucho a las cabras también que les falta esto, digo, se está repitiendo la misma historia 30 años después, y seguramente le preguntáis a Leila Musalem, que tiene hartos años, no tantos, Leila, no te preocupes, aparte yo seguramente escucho lo mismo. Entonces, sí. ¿Cómo tú has visto, cómo tú ves que debamos seguir? Mira, nosotros, primero que nada, creo que no podemos desconocer dónde vivimos. Chile no es un país que tenga muchos problemas resueltos, al contrario. Y para muchas personas puede ser más importante la salud, la educación, lo cual es tremendamente importante, eso no cabe ninguna duda. Pero el deporte es parte de la educación y de la salud. Entonces, si no hay un trabajo mancomunado, vamos a tener más problemas de los que tenemos. Me explico. La obesidad es por falta de actividad física y por ingesta de alimentos que son ricos en grasas y azúcar, y también tenemos un problema económico, entonces el paseo del fin de semana es la comida rápida. Cuando empezó esto de la obesidad, nosotros dijimos, ojalá los médicos pongan la voz en alto y digan, no podemos seguir. Sí, fueron iniciativas privadas. METS tiene un programa en ese sentido, ¿no? Pero no había este trabajo interministerios que debiera existir. Creo que el deporte educa no solo en materias escolares, educa en formas de vida, en qué valores puedes desarrollar, ayuda a que no haya índices de obesidad. Hay niños pequeñitos, 10 años, que ya están con casi, diabetes. Entonces es como, ¿qué nos está pasando, no? Sí, a mí me impresiona muchas veces cuando visitamos colegios haciendo clínicas de tenis, el tema de el sobrepeso, sobre todo en los niños más pequeños. Y me problema además y me duele mucho además cuando veo que muchas veces pertenecen a colegios o que viven en situaciones o están o se desenvuelven en lugares de más riesgo. Sí, mira, pareciera que efectivamente no tenemos infraestructura. Pero actividad deportiva no es tener solo una raqueta, ni tener un sable o algún arma de esgrima o tener las mejores zapatillas. Es también jugar como, se me va a caer el carnet, a las naciones, al tombo, al poder estar en un constante movimiento durante por lo menos 30 minutos, recreos activos, coreografías de baile, donde... Pero eso es el colegio, ¿qué pasa en la casa? O sea, porque uno también se plantea qué pasa en la casa, qué pasa en la familia,
cuando seguramente el discurso o la comunicación va hacia el niño, pero el niño no puede ir solo, cuando tiene 5, 6, 7 años, no puede ir solo de repente a jugar una pichanga de fútbol, tiene que ir el papá. Sí, mira, hay iniciativas que tiene el IND como para las mujeres, etcétera, pero son 2-3 meses o son 4 meses. Debiera ser anual, debiera ser permanente, donde a la par pudiese haber, no sé, si hay baile recreativo, a la par pudiese haber algo con respecto a los niños de actividad, ¿me entiendes? Entonces no cuesta tanto, es el mismo tiempo, es otro profesor, va la mamá, están mirando a los niños, que harto que nos interesa mirar dónde están, ¿cierto? Los ponemos al frente y podemos hacer todo, pero debieran ser permanentes en el tiempo. Debiera ser una cosa anual, con una planificación de ir cambiando actividades y todo. O sea, ahí también se han creado muchos recintos deportivos como polideportivos, pero tenemos el problema de la posibilidad de mantención. Pero sí, probablemente esos polideportivos o esos recintos pequeños donde hay para hacer deporte se le pasa a la comunidad y la comunidad sola decide qué hacer y la puede mantener, sería a lo mejor probablemente una mejor opción, ¿ah? Y que también nuestra cultura deportiva pudiera aumentar, entendiendo que somos cuerpo y mente. Si no nos movemos, no somos nadie. Sí. No somos cerebro, no podemos estar sentados en nuestra casa todo el día y ser alguien. Nos movemos, actuamos, tomamos cosas, etcétera. Entonces es parte de la vida el movimiento. Y en nuestra cultura eso está mal visto. Esto de, a ti te lo tienen que haber dicho, ¿no? Y a ustedes también. El deportista es cabeza y músculo. No, es que yo creo que antes, te digo, en la época mía, que uno, no sé, a los 13 años, 14 años, cuando yo empecé a viajar, estoy hablando hace algunas décadas, que uno fuera sola, que tus papás te mandaran además sola a Europa, que tú además viajara sola, no era bien visto. No, para nada. Por lo menos en los círculos donde uno se desenvolvía, de verdad que era como que tus papás lo miraban de manera rara. No sé si te habrá pasado a ti. Bueno, tú viviste en una familia súper deportista. Es que a los 13 años no se espera que las niñas sean independientes. No se espera. No, eso estoy hablando hace 30 años, además. Es exactamente lo mismo de ahora. ¿Cuántas mamás y papás van a dejar a los hijos a la puerta del colegio y los van a buscar a la puerta del colegio? Es como que no pudieran ser capaces de hacer cosas, y son muy capaces. Entonces, si ellos no se enfrentan, ningún niño se enfrenta a un desafío que sí lo puede dar el deporte de manera permanente, no saben quiénes son, siempre están bajo el alero, la protección, el cuidado, y eso no ayuda al desarrollo de la persona, por lo tanto menos al desarrollo del deporte. Entonces, lo que necesitamos es que ojalá siempre las cosas parten como a nivel de gobierno, lo que están haciendo ustedes funcione, y de ahí hacia abajo la cosa se dé. Efectivamente, cuando dijeron tiene que haber una mujer en los directorios de los comités olímpicos nacionales, hubo más de una, y se empezaron a hacer otras cosas que tenían más que ver con el deporte femenino. Hasta antes eso no era así. Eso pasa incluso en las federaciones. Exactamente. Lo digo por experiencia propia. Seguramente a ti te pasa que estás en algún lugar y hemos hablado de los campeonatos de hombres. Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? Así bueno, es. también hay campeonatos. Así es, por ejemplo, yo trabajo en el Centro de Alto Rendimiento, en la unidad de Ciencias del Deporte, somos 32 personas y somos 4 mujeres. Si se me olvida alguien, que me perdone, pero entre 4 y 6, ¿ok? El resto son todos hombres, lo cual a mí no me molesta para nada, pero sí el ingreso de la mujer también en el trabajo del deporte o en la toma de decisiones no está. Y es muy importante porque no solo por feminismo, ojo, uno tiene una mirada distinta que puede tener un tremendo aporte a las cosas que están ocurriendo y poder igualar. Uno ve en Argentina como los chicos hasta los 7, 8 años, 10, donde la diferencia de fuerza
no es importante, juegan deportes colectivos juntos. Bueno, hay una área, hay mujeres donde yo solamente veo mujeres, que es en Dar Chile. Tenemos aquí no, a hay quien nos algunos acompaña. asesores hombres que están ahí guardados. Tenemos a la presidenta, que es la Fran Crobeto, no sé, también estaba la, ¿cómo se llama? Karen Gallardo. La Claudia Vera. Claudia Vera. ¿Sigue? Ella ya se retiró, Ya. pero es como nuestra directora honorable, ¿cómo se dice? Honoraria. Honoraria, eso. Sí, siempre yo veo Dar Chile, la veo a usted. Sí. Eso es muy importante. Cuéntame cuáles son los próximos desafíos de ustedes como agrupación y un poco de qué manera las deportistas y los deportistas se acercan a ustedes. ¿Cómo los reúnen? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo de alguna otra manera, sobre todo si queremos bajar información, de obtener información de las otras federaciones, cómo lo hacen? Bueno, la verdad es que la historia de Dar Chile nace justamente por un tiempo donde no había comisión de deportistas en el Comité Olímpico. Y entonces se reactiva después de los Juegos Olímpicos de Sydney, perdón, me equivoqué de algunos años, de Londres 2012, y donde hicimos un primer análisis y vimos que los pocos que pudimos ir a esos Juegos, los medios deportivos, periodistas, etcétera, los artículos deportivos, después de nuestras prestaciones, la verdad es que el contenido era súper negativo. Entonces nosotros dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? Parece que nuestros aliados, los comunicadores deportivos, no se están dando cuenta de la hazaña que nosotros hemos realizado. Entonces dijimos, ya, lo que tenemos que hacer es invitar a los comunicadores y periodistas deportivos a, primero, que nos conozcan, y segundo, que conozcan realmente a nuestros deportes, los tecnicismos, etcétera, para que justamente a continuación puedan hacer un artículo un poquitito más contundente y un poquitito más... Un análisis. Sí, y ser más justo también en los adjetivos. Bueno, nació entonces el desafío Dar Chile. Llegaron como 50 periodistas y comunicadores deportivos, los cuales justamente antes de Santiago 2014 vinieron entonces de zapatillas, buzos y al centro de alto rendimiento, y los hicimos pasar por 8 estaciones de deportes, tanto tradicional, convencional como paralímpicos, y con todos los seleccionados nacionales de esos deportes. Entonces los periodistas tuvieron que pasar por todas las estaciones. O sea, ustedes se quisieron vengar. No, para nada. No. Todo fue un win-win. Sí, me parece. Entonces, primero nos conocieron. Segundo, ellos hicieron nuestro deporte, o sea, hicieron esgrima, se pusieron la careta, la tenía y enfrentaron a otra persona, vieron cómo eran las pistas, el score, hicieron taekwondo, hicieron tenis en silla de rueda, corrieron con Cristian Valenzuela, los ojos vendados. Fantástico. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Ellos terminaban el circuito, nosotros les pusimos nota y al final hubo una premiación. Entonces, la verdad es que de ahí en adelante, para Santiago 2014, todos los artículos y todo lo que salió en la prensa fue súper positivo. Sí. Hubo un cambio. De todas maneras, de ahí en adelante se notó efectivamente que el periodista ya sabía de qué estaba hablando, ya sabía quiénes éramos y que no nos merecíamos algunos adjetivos que nos habían puesto, ¿cierto? Entonces, eso por una parte. Luego, siempre estuvimos apoyando las corporaciones cuando organizan juegos aquí en Chile. En este caso, en esa época, Santiago 2014, donde, participamos y yo creo que alcanzamos por lo menos 5.000 niños en distintos colegios haciendo exhibiciones, charlas, apoyando justamente la corporación. Lo que pretendemos también hacer en Santiago 2023. Fantástico. A nivel justamente de por qué nos juntamos los deportistas, porque nos dimos cuenta que en todas las disciplinas teníamos las mismas necesidades, ¿ya? Todos preguntaban, oye, ¿cómo es la postulación al PRODAR? O ¿cómo activo el seguro de salud, etcétera? Entonces, nació de ahí, en realidad, en el casino del CAR. Por eso se creó Dar Chile y que nacieron todas las otras iniciativas. Entonces, ¿qué se viene ahora? Lo que ya mencioné, el tema de ver la forma de incorporar el deporte como derecho constitucional,
y apoyar a la Corporación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. ¿De qué manera los deportistas y los deportistas se acercan a ustedes? ¿Cuándo ustedes han notado que el deportista se acerca? ¿Cuando tiene algún problema? ¿Cuando se ve con algunas dudas? Así es. Entonces, todo por redes sociales, el correo está en todas partes, estamos en Facebook, Instagram, Twitter también. Y efectivamente siempre ha sido así, o sea, el deportista pregunta, porque nosotros la verdad es que concentramos mucha información y nuestro primer rol era justamente tratar de ayudar y de compartir la información que todo el mundo debiese saber. Debe ser, fue una especie de panel que ayuda a redistribuir. ¿Se vienen más cabildos? La idea es poder llegar a más deportistas, más entrenadores, más dirigentes? Lo que viene justamente y a continuación de lo que propuso el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro, es que efectivamente hay distintas etapas de los cabildos y nosotros queremos efectivamente pasar como a la segunda etapa y ver por qué medio poder lograr ese objetivo. Fantástico, bueno, te quiero felicitar, maravillosa, bueno, a Frank Roberto también, a todos las que comenzaron y los que comenzaron con esta iniciativa, la encuentro muy buena, yo los venía siguiendo, siempre el Chile me llamaba la atención además que eran mujeres, yo además también lo encontraba súper potente. Dani, ¿qué viene en los próximos meses? Sabemos que Fed Cup, ahí concentradísima, pero ¿cómo ser la preparación? Bueno, ya el lunes me voy a España, comienza la pretemporada y mitad de enero empiezo torneo en Estados Unidos. ¿En rápida o en hard? No, arcilla. Ya, esa arcilla verde, Arcilla me verde. encanta. Y luego en febrero la tenemos la Fed Cup, después seguiré yo creo que algunos torneos en Estados Unidos y ya después todo por Europa. Bueno, lo mejor, sabemos que puede rendir muchísimo más de lo que ha rendido este año, la vimos ahí en la Copa LP, la verdad es que sabemos que puede llegar muchísimo más arriba, así que toda la fuerza, todo el apoyo desde acá. Vamos a trabajar para tener una gran Fed Cup, para que ustedes se sientan cómodos además. Así que muchísimas gracias, la vamos a estar llamando cuando esté en España. Claudita, muchas gracias. Mira, quedaron algunos temas que me encantaría sobre que lo pudiésemos de alguna u otra manera desarrollar, también invitadísima a la Caterina acá. Un poco, siempre hablamos del deportista activo. Ojalá que podamos dejar algunos temas de cómo psicológicamente debería trabajar él o la deportista ya en el retiro, que no es fácil. No, es un tema muy complejo, sí, más en nuestro país. Yo creo que, bueno, la Catherine de alguna manera le pasó, a mí también, tengo amigas una parte es la parte económica, pero además que cómo ir despojándose, que bueno, jamás te vas a despojar, pero de qué manera ir como yendo hacia lo que es la vida normal. Así es. Es un tema muy interesante que nosotros tratamos de tocar siempre con los deportistas que están en este proceso, cuando nos toca en el CAR. Y bueno, yo ya me imagino que aquí explicaron lo que era la psicología del deporte, que es una cosa que a mí me interesa, no sé si lo habrán dicho en algún minuto claramente. Por favor. Mira, para que la gente entienda, los psicólogos del deporte somos absolutamente diferentes a los clínicos, a los que trabajan en las empresas, etcétera. Y el objetivo primordial es que los deportistas puedan rendir según sus capacidades en la competencia. Y tenemos diferentes herramientas, métodos que les vamos enseñando y los vamos acompañando en un proceso que son años de entrenamiento. ¿A qué edad se empieza? ¿O a qué edad debería empezar a trabajarse esto? Esto sería prevención primaria, sería lo ideal. Juveniles o antes de juveniles, cuando uno tiene que enfrentarse a ciertas situaciones límite. No es común que alguien se enfrente a una competencia donde pueda definir cosas para sí mismo. No estoy hablando de plata ni de nada, sino que estoy hablando de quién soy, cuánto valgo, cuánto más tengo que entrenar. No es algo común. Y hay gente que necesita apoyo. Hay gente que nace como con todas las habilidades psicológicas desarrolladas, hay otros que no, y se desarrollan bastante en la competencia. Y esa es una problemática en nuestro país. No tenemos una competencia de un nivel importante como para que los deportistas puedan ir aumentando su rendimiento y sus capacidades. Por lo tanto, tienen que salir muchísimo. Y eso impide, como decía Katy, trabajar o estudiar, etc. Y en ese proceso estamos siempre nosotros tratando de enseñar formatos, mejores formas de pensar, establecer rutinas previas a las competencias, entre los partidos, posterior, para poder entonces tener claridad de qué ir haciendo y qué no haciendo desde lo que me conviene
a nivel de pensamiento y acción. Pregunta, esta es una pregunta que siempre me ha surgido la duda y un poco también nuevamente la experiencia o lo que uno vivió. ¿Cómo trabaja el psicólogo deportivo con los otros profesionales del deporte? Estoy hablando del técnico, del preparador físico, que en muchos casos ya cuesta de repente que se ponga de acuerdo el técnico con el preparador físico. Entonces, a esto agregar el psicólogo, ¿de qué manera? Mira, la idea es que se constituya un equipo de trabajo donde el eje central sea entrenador, deportista. Y todos los demás podamos trabajar en torno a eso para dar los insumos o al entrenador o al deportista o a trabajar en la relación para que esto pueda darse de mejor manera. Con lesiones se trabaja con los preparadores físicos, kinesiólogos y todo esto. Esto es todo en equipo. Es como imaginarse que el deportista está parado arriba de una mesa y que el entrenador es el que está en el centro, ¿cierto? Pero tiene que tener muchas cosas que lo apuntalen para que esto funcione perfecto. Y no solo somos los psicólogos, están los médicos, los fisiólogos, los biomecánicos, los nutricionistas, etcétera, que hacemos como esta ayuda a que esta base cada vez sea más firme, más sólida y que el deportista entonces sí pueda rendir según su máximo. Cosita cortita. Fantástico. Antes los deportistas iban al psicólogo porque tenían problemas y querían mejorarlo. Ahora los deportistas van al psicólogo a trabajar al menos con nosotros porque quieren mejorar. No es porque tengan problemas. ¿Quiénes trabajan? ¿Cómo busco entonces la posibilidad de rendir mucho mejor? ¿Quiénes acceden a trabajar con ustedes? ¿Seleccionados nacionales? Seleccionados nacionales, sí. Hay una priorización de acuerdo a las proyecciones de los deportistas de las diferentes competencias que vengan, que estén en la cercanía, sobre todo mega eventos. ¿Y se presentan a través de las federaciones? A través de las federaciones se hacen, o a través de los entrenadores, o a través de ellos mismos las solicitudes en el Centro de Alto Rendimiento a los metodólogos del Plan Olímpico, y ahí, o a través de la gente de la Unidad de Ciencias del Deporte, y ahí empezamos entonces a funcionar. Bueno, interesantísimo, la verdad es que hoy día he aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias, espero que lo hayan pasado bien. Sí, hablamos de un montón de gracias. cosas, así que Así muchas es. gracias. No puedo dejar de despedirme sin mencionar también nuevamente a METS, a Kumon, a LP, a JET, a Caos, a Imprenta Italiana. Bueno, ya la próxima semana vamos a tener muchísima información de lo que está pasando con FedCup. Le vamos a dar ahí mucho autobombo, como se dice, a lo que va a ser la FedCup del 5 al 8 de febrero. Ya sabe, Velus Prayú, capitán de FedCup, lo dijimos acá. Su asistente o quien va a estar al lado del equipo va a ser Belén Ludueña, así que esperemos conformar un gran equipo para lo que va a ser uno de los eventos del verano a nivel femenino deportivo. Muchas gracias, nos vemos ya la próxima semana.